Vayamos alistando Mateo 25, capítulo 25, versículo del 14 al 30. Gloria a Dios. Tenemos que adaptarnos a estos tiempos en el cual el enemigo está bombardeando las vidas de todos desde todos los ángulos, todas las redes sociales, así que nosotros también nos unimos a esa guerra y utilizar esos medios que Dios ha proveído para poder predicar el evangelio. Así que le damos la bienvenida a los que nos están viendo a través de las redes sociales y le pedimos que también puedan visitarnos si no tienen una iglesia. Estamos aquí presentes, aquí en la página está la dirección. Así que vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 25, versículo del 14 al 30. Lo vamos a leer todo para tener un poquito de trasfondo. Todos lo tenemos. Mateo capítulo 25, versículo del 14 al 30. Y leemos la bendita palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Verso 21, y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, recojo donde no esparcí. Por tanto, has haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Oremos. Padre, buen Dios, tu palabra está ya bendita, Señor. Yo te pido, Eterno, que en esta hora abras nuestra mente y nuestro corazón, y que me ayudes, Padre Santo, que me des gracia para poder transmitir este mensaje que tú has puesto en mi corazón. Padre, te presento a tu iglesia que está frente de mí en esta tarde, Señor, que puede tener su corazón abierto para poder ser ministrado a través de tu bendita palabra. De igual manera ruego por aquellos que nos están o nos verán a través de esta plataforma de las redes sociales, de Facebook, Padre, de YouTube. Te pido, Padre amado, que tu palabra, que es viva y eficaz, eterno, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Le puse por tema a este mensaje: ¿te estás expandiendo o estás estancado? En la parábola de los talentos, Jesús, como nuestro maestro, nos trae una enseñanza a nosotros, sus discípulos, y a través de esta parábola de los talentos y de muchas otras parábolas, Jesús nos da grandes lecciones que están relacionadas con el reino de los cielos. Dice que el nombre parábola en griego está compuesta por 2 palabras: para, que significa junto o al lado de, y vole significa poner.
Por lo tanto, parábola literalmente significa poner al lado de otra cosa y comparar. Entonces Jesucristo tiene a su audiencia y le habla a través de una parábola. Entonces Jesucristo les quiere hablar del misterio, les quiere hablar de lo que encierra el reino de los cielos. Les quiere transmitir una verdad tan profunda espiritualmente, pero para que ellos la puedan entender, le pone a la par, la parábola, le pone a la par una historia terrenal para que ellos puedan entenderla fácilmente. Dice que a través de las parábolas Jesucristo nos instruye, nos corrige y también nos revela cuál es la condición actual de su iglesia. Cuando usted lea las parábolas, no son solamente historias, sino que la parábola va a encontrar. Por eso el que viene a la palabra tiene que hacer sus apuntes, tiene que estudiar y decirle: Espíritu Santo, dame discernimiento, dame sabiduría para poder entender tu palabra. Y cuando usted viene a la palabra, subraya las palabras claves, porque ahí Cristo nos va a dar instrucción, nos va a corregir y nos va a mostrar. Pero la vez pasada medio tocábamos la parábola de las 10 vírgenes, que nos revelaba la condición de mucha de su iglesia de hoy en día, que algunos están despiertos y otros duermen. El objetivo principal es hablar del reino de los cielos. Esta serie de parábolas que están en Mateo, la mayoría dice: y el reino de los cielos es comparado a, y Jesucristo habla de las parábolas. Entonces, el objetivo de esta parábola trae lo siguiente. Número 1, tenemos una identidad de siervos. Esa palabra siervo denota, en el contexto cultural antiguo, denota acción. Una persona que está trabajando continuamente para su amo. Las parábolas, mis amados hermanos, nos enseñan a qué debemos de estar haciendo nosotros, la iglesia de Jesucristo, mientras Él regresa por nosotros. Sabemos que estuvimos en el mundo de las tinieblas, fuimos traídos a su luz admirable, aceptamos a Cristo, le entregamos nuestra vida, ¿verdad? Nacimos de nuevo, fuimos bautizados por las aguas. Y ahora estamos esperando. ¿Qué hay en ese lapso entre nuestra vida en Cristo y lo que viene? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia mientras Cristo regresa por su iglesia? Muchos creen de que la vida cristiana es simplemente entregarle su vida a Cristo, bautizarse e ir todos los servicios que hay en la iglesia. De vez en cuando evangeliza, de vez en cuando ora, de vez en cuando ayuna, y simplemente están sentados esperando que la trompeta suene, mientras el enemigo está destruyendo su matrimonio, su ministerio, sus hijos, mientras el mundo se está cayendo a pedazos, mientras el enemigo está destruyendo, matando, robando y destruyendo al mundo, y muchos simplemente están: Señor, gracias porque no soy como mis vecinos que están perdidos, yo estoy esperando a ti, Señor. Esa no es la voluntad del Señor. Ellos viven en las tinieblas y nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, porque somos la luz de este mundo. Dice Mateo capítulo 5 que no se enciende una luz y se mete debajo de un cajón, sino se pone sobre el candelero para que alumbre los que están en casa. Y dice: y así también alumbre vuestra luz frente a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Perdón, este verso se me vino ahorita hacia la mente, no lo tenía en el bosquejo. Pero recordándonos que la misión de nosotros no es simplemente estar sentados esperando a que Cristo venga. Tenemos, si somos siervos, tenemos que estar haciendo la obra del Señor, hablando que Cristo viene a la gente en todas las plataformas que tengamos. Cada persona, decía un presbítero, ¿verdad?, del concilio nuestro, cada persona que se topa contigo, que se atraviesa en tu camino, no es una casualidad, sino que Dios la ha puesto ahí por un propósito, para que tú le hables de Jesucristo. Pero muchas veces la iglesia simplemente está sentada esperando a que Cristo venga, y estamos pecando de egoístas. ¿Nunca ha sentido tristeza usted de que si usted está bien delante de Dios, si usted va a volar a los cielos, y que mucha de su familia tal vez se va a quedar? O si se mueren, se van a ir a una condenación eterna. Pero a veces nos cuesta.
Yo estoy seguro de que si ahorita hubiera un terremoto y comenzaran a pasar catástrofes por todos lados, si Jesucristo nos hubiera revelado el día y la hora en que Él va a venir, esperáramos hasta 2 días antes para comenzar a hablarle a todo el mundo que Cristo viene y que nos pongamos a cuenta. Por eso que Jesucristo nos dijo el día y la hora, porque Él quiere que constantemente, que siempre estemos haciendo la misión por la cual fuimos llamados. Dice que su venida va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Voy a pispilear 3 veces y me cuenta cuántos tiempos fue. Ni siquiera un segundo tal vez. O sea que la venida de Cristo puede ser un instante que la gente ni siquiera va a estar preparada. Por eso, hermanos, cada día tenemos que estar preparados delante del Señor, esperando su venida y hablando del ministerio de reconciliación. Entonces, en primer lugar, que aprendemos de la parábola es que dice que le dejó sus bienes a sus siervos. Eso significa, denota acción. Número 2, que no se trata solo de servir, sino de hacerlo con responsabilidad, fidelidad y excelencia. No se trata simplemente de servirle a Dios. Yo voy a servirle como sea, total, lo que Dios busque que nosotros lo hagamos. Dios siempre busca calidad. Que si usted va a hacer una cosa poquita, si usted lo han puesto por mientras de ujier, pero hágalo con excelencia, con amor y compasión. Si lo han puesto a predicar, a evangelizar, si lo han puesto a enseñar en un púlpito, hagámoslo con excelencia, con fidelidad. Estos siervos, por lo menos 2, lo hicieron diligentemente y fueron fieles y fueron responsables. Número 3, nuestro Señor pronto regresará y tendremos que dar cuenta de lo que Él nos entregó. Usted sabe que a cada uno de los seres humanos Dios tiene un propósito para ellos, pero hay muchos que se mueren y nunca desempeñaron ese propósito. Y dentro del mundo cristiano hay muchos que tenían un don sobrenatural, un don ministerial, y muchos están allá afuera perdidos en el mundo, lo descuidaron. Y otros que están en la iglesia están sirviendo en un ministerio, pero no hay una multiplicación, no hay una expansión del ministerio, sino que hay un estancamiento. Por eso el tema es: ¿nos estamos expandiendo o estamos estancados? Porque alguien, si tiene un ministerio, un don o algo que Dios le ha dado, si usted lo entierra, como lo vemos aquí en el contexto, eso significa de que no lo perdió, porque cuando vino el amo se lo entregó. Pero si no se multiplicó, significa que esa persona estaba estancada. Para que Jesucristo, para que su audiencia entendiera lo valioso que es un talento. En la lectura que le dio nuestra hermana Damaris, hablaba que llevaron una ofrenda grande y llevaron talentos. Jesucristo utilizó una medida antigua llamada talentos para que su audiencia pudiera entender lo inmenso, el valor tan inmenso que tienen los tesoros de Dios. Dice que un talento era una unidad de peso usada para medir metales preciosos como el oro o la plata. Dice que un talento equivalía aproximadamente a 34 a 36 kilos, que sería entre 75 y 80 libras de cualquier metal. Un talento era simplemente como una pesa. Si alguien decía: te voy a dar un talento de oro, llevaban ese lugar donde se pesaba y ahí lo ponían, y esa cantidad era lo que era un talento. Luego el versículo 14 comienza diciendo: porque el reino de los cielos es como, viene la comparación, un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Cuando usted lea en la Biblia el reino de los cielos, principalmente Mateo le escribe en su mayoría a una audiencia judía. El judío tenía un respeto grande por Dios, por eso casi no usa la palabra Dios, ocupa el reino de los cielos para referirse al reino de Dios, porque en su mayoría la audiencia era judía. Entonces él se limita a utilizar tanto ese término, lo usa pero no tanto. Marcos y Lucas utilizan más el reino de Dios. ¿Por qué? Porque era una audiencia gentil, ellos no tenían ningún problema con el nombre Dios. Dice que el reino de los cielos o el reino de Dios es el gobierno de Dios
Es el reino en donde Cristo es nuestro Rey y su voluntad se cumple plenamente. Implica justicia, paz, amor y santidad. Dice que el reino de los cielos consta de 2 etapas. La primera es el reino de los cielos en la tierra presente, en nuestra tierra, pero es un reino espiritual y es un reino en donde nosotros, la iglesia, lo recibimos a través del poder del evangelio. Pongamos en la pantalla Mateo capítulo 6, verso 33. Este es un texto muy conocido, Mateo 6, 33. ¿Me confirma cuando esté en la pantalla? Mateo 6, 33. Primero, Jesucristo es quien nos motiva a buscar el reino de los cielos. Dice, este es el consejo del rey. Jesucristo es el rey, porque reino tiene que ver con un rey que gobierna. Entonces Jesucristo invita al mundo a buscar el reino de Dios. Dice Mateo 6:33, mas buscad, este es un presente activo, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oiga bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando habla de justicia, en términos seculares, justicia tiene que ver con la ley. Por ejemplo, cuando decimos el juez condenó a fulano de tal y todo el peso de la justicia cayó sobre él, está diciendo de que toda la ley condenó a esa persona. Pero si decimos que ese fue un juez injusto, significa que fue, como pasa hoy en día, que muchos criminales, mucha gente de millones, que roban, estafan por millones y billones y billones, y los jueces corruptos dicen, no hemos encontrado ninguna prueba. Él está siendo injusto porque no está haciendo cumplir la ley. Pero un hermanito que en Chalatenango, en mi pueblo, estaba vendiendo tomates, pero como no tiene permiso para vender, llegó la ley y lo metió preso. La ley de este mundo es una ley injusta, pero la ley de Cristo, la ley de Dios nunca es injusta. Entonces nuestro rey nos llama a buscar el reino de los cielos, que es su reino. Ahora, ¿cómo accedemos nosotros a su reino? Leamos Marcos capítulo 1, versículo del 14 al 15. Aquí está cómo nosotros accesamos al reino de los cielos, que es aquí en la tierra, es un reino espiritual. Porque Cristo no está físicamente con nosotros. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Y vea el versículo 15 lo que decía Jesucristo, decía, y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cómo ingresamos? Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces nosotros formamos parte del evangelio de Dios en la tierra cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y cuando creemos en el evangelio. Arrepentimiento significa que yo voy en contra de la ley de Dios. Digamos que la voluntad de Dios es acá y yo voy caminando en contra de la voluntad de Dios haciendo lo malo. Pero un día tengo un encuentro con Jesucristo, con su palabra, reconozco que soy pecador, que voy en sentido contrario y me arrepiento. Arrepentimiento significa dar una vuelta radical y regresar por el camino que es la voluntad de Dios. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Arrepentimiento es cuando usted se da cuenta que algo es malo y deja de hacerlo. Remordimiento es simplemente sentirse mal porque hizo algo, pero después volverlo a cometer. Eso sería como que usted venga y se discuta con un hermano y le dé una pescozada. Y dice, ay, perdón hermano, no, es que no sé qué me pasé, no sé qué me pasó, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero después se vuelve a enojar y le vuelve a dar otra. Ese no es arrepentimiento, tiene un remordimiento. Arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y regresarse a hacer la voluntad de Dios.
Luego la segunda parte es el reino de los cielos, que habla del reino de los cielos, es la parte futura, escatológica, literal, en el cual Jesucristo reinará en el milenio y en toda la eternidad. Pero ¿qué cree? Para poder ingresar a ese reino futuro de Jesucristo, eterno, la entrada es aquí en la tierra. Mucha gente en la tierra quiere las promesas venideras, pero acá no quieren arrepentirse y no quieren creer en el Evangelio. Lo siento muchísimo por todo aquel que me escucha, sea acá o en las redes sociales, pero después de muerto ya no hay esperanza. Hay religiones falsas que predican. El catolicismo romano enseña que cuando una gente muere, uno va y paga una ofrenda o hace cosas para que esa gente pase de un lugar del purgatorio que no existe, que es una mentira del diablo, y la gente va a pasar al cielo. Eso es una mentira que ha engañado a muchos a través de todas las generaciones. Para poder accesar al reino futuro de Jesucristo, es aquí en la tierra que debemos dejar a un lado el pecado y entregar nuestra vida a Cristo y creer en el Evangelio y perseverar. Vea lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 12. Cuando ya estamos en el reino de los cielos, cuando ya entramos, salimos de las tinieblas al reino de Cristo, no crea usted que el enemigo se va a quedar ahí derrotado con los brazos cruzados y va a dejar que la gente se le vaya así por así. Mateo capítulo 11, versículo 12. ¿Qué dice? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Palabra sufre violencia no significa que Dios promueva una violencia física, sino que dice que el significado griego de violencia es biazo, que significa aplicar fuerza, obligar o forzar, y es un lenguaje figurativo que significa intensidad, vigor o determinación para conseguir algo. El reino de los cielos sufre violencia significa que hay una opresión en el mundo espiritual que se enfrenta con nosotros. Cuando venimos del mundo, dejamos todo acá y venimos a Cristo y somos parte del reino de Jesucristo. Preparémonos, porque el mismo infierno se va a levantar contra la iglesia. El mismo infierno con todos sus demonios se van a levantar para hacernos caer. Y ahí es a veces donde nosotros fallamos, porque a veces nosotros vivimos tan tranquilitos como que si no tuviésemos un enemigo. Hay gente, el enemigo utiliza las enfermedades para hacerlos retroceder. Hay gente que el enemigo una gripe le pone, ya por una gripe no puede ir a la iglesia, no puede orar, no puede ayunar, no puede hacer nada. Basta que el enemigo le ponga una diabetes o el desorden alimenticio traiga una diabetes, no puede ayunar porque no puede ayunar. Una cosa tan mínima. Hay gente que un dolorcito de cabeza dice: yo no puedo, tengo una gripe, me estoy ahogando, no puedo ir a la iglesia hoy. Pero qué casualidad que el siguiente día tiene que ir a trabajar y con toda su enfermedad y con todo y su dolor se esfuerza y va a trabajar. Y ahí es donde, y no crea eso, ¿cuántas veces me ha pasado a mí? Tenía una gripe, caí de rodillas y cuando vi estaba roncando. Porque hay muchos pastores que creen de que nunca se exponen vulnerables al pueblo y les creen de que ellos son los súper espirituales, pero yo soy igual de débil que usted. Yo muchas veces he estado: ay Dios mío, hoy no quiero ir a la iglesia porque no aguanto esta gripe acá y allá. Pero al final hay una voz adentro del Espíritu Santo que dice: hay que esforzarse y hay que ir. Porque el siguiente día sí, con toda mi enfermedad voy a trabajar. Hay gente que las distracciones rapidito lo apartan del propósito y lo descuidan de buscar a Dios y de enfrentar a esa oposición. ¿Usted no se ha fijado cómo podemos pasar 2-3 horas viendo una película y estamos bien?
Pero no podemos orar 10 minutos porque nos duele la rodilla, nos duele la espalda, nos llaman por acá, nos textean por allá, comenzamos a pensar en otras cosas, comenzamos a hacer esto y esto y esto. ¿Cómo es posible que no podamos orar o leer un ratito, pero sí podemos distraernos, podemos hacer tantas cosas? ¿Cómo es posible que cuando no éramos cristianos podíamos estar en una discoteca bailando 3, 4, 5, 6 horas? Yo recuerdo que cerraban Faraones como a las 3 y desde ahí a las 3 iba a buscar otra barra que estaba abierta. Y una energía para brincar y todo. Y ahora que estamos en Cristo ni siquiera aplaudir podemos porque nos sentimos pesados. ¿Usted sabe cómo el enemigo ataca la adoración? El enemigo no le importa que usted venga a la iglesia. Él le va a poner trabas para que usted no venga. Pero si viene, no le interesa tanto. Lo que le interesa es tenerlo calladito ahí en la silla a usted. ¿No se ha fijado que aquí en la iglesia es donde comenzamos a pensar en otras cosas que no están relacionadas al culto? Y a veces nosotros estamos así tan distraídos que no nos damos cuenta cómo el enemigo nos está atacando. El enemigo ataca nuestra adoración. Nos da malos pensamientos, nos da tantas cosas porque él lo que quiere es apartarnos del propósito que es adorarlo. Dice acá que los violentos lo arrebatan. O sea, aquellos que dicen, a mí no me importa la opresión, a mí no me importa la enfermedad, no me importa todo, pero con todo y mi dolor yo vengo a la iglesia y con todo y mi dolor y mis problemas yo adoro a Dios. Eso es lo que busca Dios. Violentos en el mundo espiritual que arrebaten las promesas que Él nos ha dado. Vea lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque la Biblia habla de dos reinos que batallan entre sí. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Estos ya son rangos que se utilizan en el mundo secular, pero son rangos en el mundo espiritual. Contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad. La pregunta es: ¿a cuál reino pertenece usted? ¿Al reino de Dios o al reino de las tinieblas? Tal vez nuestra respuesta va a ser rápida. Reino de Dios, papá, soy cristiano, bautizado, hablo en lenguas, profetizo esto y esto y esto y esto y esto. Pero ¿qué estilo de vida estamos viviendo? ¿Qué hacemos nosotros en lo oculto cuando nadie nos ve? ¿Glorificamos a Dios todavía ahí? ¿O no lo hacemos? Vea lo que dice Primera de Juan capítulo 3 del 1 al 10. Primera de Juan es un libro, hermanos, bien corto, pero que nos confronta tanto. Primera de Juan capítulo 3, en el versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él en un cuerpo glorificado, porque le veremos tal como Él es. Esta es la promesa que tenemos. Ahora viene el versículo 3 que dice: todo aquel que tiene esta esperanza de conocerlo, de verlo, de ser igual que Él, que dice, se purifica a sí mismo, así como Él, así como Jesús es puro. Entonces aquí la pregunta dice que aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. ¿Cómo está nuestro proceso de purificación o de santificación en el Señor? ¿Se está multiplicando o está estancado? Porque nosotros nos pasa que en el mundo éramos borracho, parrandero, mujeriego, bueno, con muchas mujeres, era drogadicto, abusador, golpeador, estafador, idólatra y todo. Y venimos a Cristo
Y muchos solo se despojan de aquellos pecados grandes que en público eran, digamos, escandalosos. Pero siguen todavía guardando cositas pequeñas dentro de ellos que dejan de ser cambiadas. Sigue el mismo carácter explosivo. Sigue siendo mecha corta, que se enoja por todo. Sigue siendo mentiroso. Sigue siendo estafador. Sigue siendo tantas cosas. Porque piensa que purificarse es solo dejar aquellos vicios que eran demasiado extravagantes. Pero Jesucristo quiere que nos purifiquemos todo el tiempo. Que nos purifiquemos a sí mismos, que nuestra purificación, nuestra nueva vida se siga experimentando. Vea lo que dice el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, hablando de Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Verso 6 dice: todo aquel que permanece en Él, hablando de Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha conocido, no le ha visto ni le ha conocido. Cuando habla de pecar acá, vamos a ver más adelante que habla de un pecado deliberado sin temor, porque sabemos que todos pecamos. Vean lo que dice el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. 8, aquí viene la palabra clave. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí viene el versículo 10 que habla de los dos reinos. En esto se manifiestan o son conocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o todo aquel que no practica la palabra, no practica la ley y no ama a su hermano, no es de Dios. Habla de practicar la justicia, que es la ley, la palabra de Dios, y incluye el amor al prójimo. Los 10 mandamientos están resumidos en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Usted se ha fijado que muchas veces nosotros, cuando leemos este texto, solo nos ubicamos en la santidad? Hasta cuando uno cita, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y dejamos a un lado seguir la paz con todos, que viene primero. Hay veces que nosotros estamos estancados porque tenemos rencores contra otras personas, contra nuestros papás, contra nuestros hermanos, contra nuestra familia. Y esos rencores que están entre nosotros nos hacen que nos estanquemos. Pídale a Dios que le traiga memoria, que el Espíritu Santo le traiga memoria. Si usted tiene algo en contra de alguien, si usted tal vez no ha perdonado a sus papás o a su mamá o a alguien que en el pasado le hizo daño. Porque muchas veces esas raíces de amarguras están en nuestro corazón y eso sí se va multiplicando y nos hace ser infelices, miserables. Y aunque estemos predicando, estamos siendo infelices y miserables. Y aunque estemos ministrando el grupo de alabanza, pero eso está en nuestro corazón, eso nos mantiene estancados y somos infelices y miserables. Por eso tenemos que asegurar de estar en paz con todos. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El mismo verso 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El hombre que se fue lejos es una simbología de Jesucristo. Y a Colosenses capítulo 1, versículo del 12 al 14, vamos a ver cómo Cristo, al venir a Él, nos transformó la identidad. Pasamos de ser esclavos del enemigo, del pecado, ahora a ser siervos de Jesucristo. Jesucristo nos cambió nuestra identidad. Colosenses capítulo 1, versículo del 12 al 14 dice:
dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Medita en este texto, dando gracias al Padre porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Alguna vez usted le ha dado gracias a Dios porque le permitió conocer el Evangelio? Pero hay gente que ve el Evangelio como tropiezo. Hay gente que no disfruta ser cristiano evangélico, ser hijo de Dios. Es que es tan aburrido ser cristiano, no puede hacer nada uno, todo es pecado. Pero acá dice que le demos gracias al Padre que nos hizo aptos, capaces para poder heredar la herencia de los santos en luz. Si hay algo que nos hace estancar, es que no seamos agradecidos con Dios. Llegó un momento en mi vida que dejé de darle gracias a Dios, sino que todo era pura queja. Recuerdo que había un tiempo en el trabajo que solo tenía un trabajo para el siguiente día y no había nada en el calendario. Y alguien me dio un trabajo de soplarle unos canales de agua. Y dije, ay Dios, solo por eso me salió, eso no es nada. Dije, yo quiero más. Y me sentía amargado, me sentía frustrado. Todos los aspectos, todos los que tenemos un negocio propio nos hemos visto en aprietos que uno dice, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando dejamos de darle gracias a Dios, nos estancamos. Y un día yo comprendí, porque yo me recuerdo que antes a cada estimado que yo llegaba, solo me bajaba del carro y me subía al techo y le ponía la mano y decía, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro esta casa para nuestra compañía, en el nombre de Jesús. Yo le decía, Señor, provéeme este trabajo porque de aquí traigo el sustento para mi casa y de aquí también aporto mi economía para tu obra. Pero llegó un momento que estaba tan ocupado, está ya lo contrario, estaba tan lleno de trabajo que hasta me sentía estresado. Ay, Dios mío, qué estresado, tengo tanto trabajo que no sé qué hacer. Me quejaba de que tenía mucho trabajo. Y un día como que Dios me dijo, pero ¿qué querés, papá? En lo poco tenemos que ser fieles y en lo mucho nos va a poner. Si no tenemos nosotros, que usted no tiene trabajo, tal vez Dios le está cerrando la puerta para que lo busque más. Porque a veces estamos tan afanados corriendo de un lado para otro y el Señor, hijo, platica conmigo, hijo. Y estamos como el correcaminos. Y a veces Dios tiene que poner su mano y frenarnos y a veces caemos al suelo. Necesito que me des tiempo a mí también. Necesitamos encontrar un balance para poder redireccionar nuestra vida. Por eso cuando el Rey nos llama a entrar a su reino, dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Sobre todas las cosas tenemos que buscar las cosas de Dios y lo demás dice que vendrá por añadidura. El verso 13 de quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Aquí habla que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Jesucristo nos dio la identidad de siervos. Dice el verso 15, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Dice que un talento equivalía más o menos a 6,000 denarios. Un denario era el salario de un día de trabajo de un obrero común. Entonces un talento equivalía a 6,000 días de trabajo, que equivalía aproximadamente a 20 años de salario. Entonces al que le dieron un talento para que lo guardara, era como una cantidad en ese tiempo de un salario de 20 años de trabajo. Si lo trasladamos hoy a nuestros días comunes y supongamos que nosotros ganamos $200 al día, un talento equivalería a $1,200,000. 2 talentos equivalería a $2,400,000, y el que tenía 5 talentos, porque ahí dice que fue dinero que les dio, equivalía a $6 millones. Entonces, imagínense esta cantidad de dinero en aquellos tiempos, era una fortuna. Lo que Jesucristo quiere decirles es, yo vine, tengo una identidad nueva de siervo y te voy a confiar mis tesoros que son valiosísimos
Tú eres el administrador. Yo me voy a ir lejos. Después de la muerte y resurrección, Cristo ascendió al cielo y regresó. Y le digo, y un día voy a regresar a pedir cuentas. O sea que los dones, las habilidades, los ministerios son de Él. Toda la gracia que Cristo nos ha dado a nosotros es de Él. Es más, todo es de Él. Nuestros hijos le pertenecen a Él, dice que es una herencia de Él. Todo lo que nosotros tenemos es prestado. Y un día lo que Dios puso en su corazón y en sus manos para el ministerio, un día Dios va a pedir cuentas. En la aplicación, el primer tesoro que Dios nos da es nuestro tiempo. El tiempo, mis amados hermanos, es el tesoro más grande que nosotros tenemos. El tiempo es la vida. Si usted le dice, solo le queda un mes de tiempo, le están diciendo le queda un mes de vida. ¿Qué hacemos nosotros con nuestro tiempo? ¿Hay tiempo para trabajar? ¿Hay tiempo para dedicarle a nuestra pareja? Si usted es cristiano y su esposa o su esposo o su pareja no es creyente, ¿cómo está utilizando su tiempo para que esa persona venga a los pies de Cristo? Si su pareja no es cristiano, ¿qué está haciendo usted con su tiempo para influenciar a su pareja inconversa para que venga a los caminos de Dios? Hay muchos que tal vez sus parejas no vienen a Cristo porque muchos dan mal testimonio en la casa. O si los dos son creyentes, pero uno está en un nivel más alto, está sirviendo y el otro no. ¿Qué influencia nosotros como hombres le estamos dando a nuestra pareja? Usted sabe que nosotros los hombres somos los sacerdotes del hogar. O sea, esa responsabilidad mayor está sobre nosotros. Pero usted se ha fijado que en la mayoría de las iglesias las que más perseveran son las mujeres. Por eso hay muchas iglesias que la mayoría de predicadores son las mujeres, porque los hombres no quieren. Y después se quejan. Alguien tiene que hacer la obra. ¿Quiénes son los que pasan corriendo al altar a veces quebrantados porque están teniendo problemas en el matrimonio? La mayoría son las mujeres. Y el hombre ahí está, ni lo cómo voy a pasar yo, no. Somos nosotros los hombres, los sacerdotes del hogar, que tenemos que meterle esa leña al fuego para que esté ardiendo. Que tiene que estarle diciendo a sus hijos, hijos, busquen de Dios y sígueme a mí, yo soy el primer ejemplo. Tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Padres, ¿estamos invirtiendo tiempo en nuestros hijos? Acuérdense, tenemos que dedicarle tiempo a Dios sobre todas las cosas, en nuestro matrimonio y a nuestros hijos. ¿Usted sabía que uno de los portales en donde más el mundo espiritual se mete en el ser humano es a través de la pornografía? Y dice, según estadísticas, dice que aproximadamente un niño o una niña se expone a la pornografía desde los 8 años de edad. ¿Usted sabe lo que están viendo sus hijos? Porque vivimos en una era cibernética que una vez, para que los niños molesten, le da la tableta o le da un teléfono, le da algo con acceso a internet. Eso es el peor peligro que lo peor que podemos hacer. ¿Usted sabe cuántos padres no saben que sus hijos están metidos pero hasta el cuello en el lodo? Yo fui introducido a la pornografía a los 11 años. Y mis papás hasta ahorita creo que ni saben, hasta te van a dar cuenta. Porque mis amigos dijeron, hey, vamos a ir a ver una película de acción a una casa, y nos reunimos un montón de la escuela a ver eso. Mujeres y muchachas y nosotros. ¿Usted sabe cuántos demonios de lujuria, cuántos demonios de depravación entran ahí y destruyen la mente? Y por eso el joven está atado a la pornografía y está pecando y dice, no, cuando ya me case, ahí ya esas cadenas van a ser rotas, y llega al matrimonio y sigue igual, porque esos demonios lo están oprimiendo y siguen metidos ahí. Ese es uno de los peores pecados que hay en la Biblia, pecados de todo tipo de inmundicia.
Porque la Biblia dice que aquel que ve a una mujer para codiciarla ya pecó en su corazón. Y dice que los adúlteros no irán al reino de los cielos. Necesitamos, hermanos, cuidar ese tesoro de nuestros hijos. Dedicarles tiempos a ellos. Hay hijos que están enfrentando problemas de bullying en la escuela, problemas de acoso, problemas de muchas cosas, problemas de inseguridad, problemas de que se sienten feos, se sienten deprimidos. Y los papás no saben nada hasta que su hijo se suicidó y le dejó una gran carta a sus papás diciéndole por las miles de cosas que estuvo pasando en su tiempo de juventud, y el papá y la mamá no sabían nada. Tenemos que desarrollar con nuestros hijos una relación tan cercana que ellos nos puedan contar todo lo que hacen. Hasta incluso cuando fallen nos tienen que decir. Tenernos esa confianza, porque si no ellos van a ir a pedirle consejo a otro y ahí va a ser peor. Tenemos que darle cuenta a Dios de ese primer ministerio que nos dio, que son nuestros hijos. Tenemos que multiplicar a nuestros hijos, ensancharlos. ¿Cuántos de ustedes como padre, sus hijos un día les han dicho que no quieren hacer la tarea, que no quieren ir a la escuela? Y yo no quiero ir a la escuela. A veces me pasa con el chiquito que no quiere ir a la escuela y yo lo estoy levantando y despertaste y no quiero y no quiero. ¿Qué pasaría si uno como padre dice, está bien mi hijo, quédate dormita ahí, no hagas la tarea? ¿Qué va a pasar? Lo van a aplazar. Pero ahí somos hostigosos y los empujamos. Pero en el mundo espiritual, nuestros hijos no quieren ir a la iglesia, no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren leer. Y los grandes alcahuetes como papá no le decimos nada. Voy a orar para que Dios te toque. Necesitamos también empujarlos al reino de Dios. Tal vez no le va a gustar. ¿A poco así de fácil le va a entregar a sus hijos al enemigo usted? Necesitamos ser violentos en el mundo espiritual y sembrar en nuestros hijos para que crezcan. Los predicadores necesitamos expandir nuestro ministerio. No solamente desde un púlpito, de donde sea. Y no simplemente predicar y conocer toda la Biblia. También seguir creciendo en la oración, seguir creciendo en la consagración y en todo. Los que ministran desde todo el altar, los músicos, tienen que crecer en todo, ser buenos, excelentes en tocar todo instrumento y en hacerlo todo bien, pero no termina ahí. También tienen que crecer en la oración. Tienen que crecer en el ayuno, en la santidad para Dios. Tenemos iglesias cristianas hoy en día que los altares de música están llenos de cantantes. Tipos que cantan, que una voz angelical y que suben y que todo. Pero cuando ya están sentados en la banca, ni siquiera levantan las manos, ni siquiera adoran. Nosotros estamos encima de los que ministran acá. Si usted está predicando y usted quiere que la gente esté atenta escuchándolo, también cuando usted esté sentado ya tiene que respetar acá también. Si usted está tocando acá y cuando usted está cantando siente fuego por todos lados, que ese fuego siga ahí en la banca. Que cuando no le toque ministrar, que siga encendido también. Porque Jesucristo no quiere simplemente músicos. Él quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Al final de todo, para concluir esta parte, Cristo volverá. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Vemos la historia que el que tenía 5, dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Señor, 5 talentos me entregaste, 5 más he ganado. El que le dieron 2 ganó otros 2. Pero quiero bajar al que le dieron 1. Versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas o que siembras, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hermanos, propongámonos a que nunca escuchemos estas palabras de nuestro Señor. Que nunca nos diga, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí?
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice, Jesús no nos pide que produzcamos tanto como los otros, sino que hagamos algo con lo que Él nos dio. Dice, no hay excusas válidas para la inactividad espiritual. Vemos de que a todos se les dio algo. No dice, llegando a un cuarto y el dueño le dijo, no tengo nada para ti. Esto significa que a todos Dios nos ha dado algo. Nos ha dado algo con lo cual podemos utilizar para bendecir el reino de Dios y para hacer lo que crezca. A cada uno se le dio según su capacidad. Usted va a ver que hay gente que tiene ministerios y pueden hacer 1000 cosas a la vez. No todos tenemos esa capacidad. Nunca compitamos en el ministerio con otro. Yo no puedo decir, Dios mío, pero yo conozco pastores que ellos en el tiempo de la alabanza, ellos están tocando un instrumento y cantando, ponen la guitarra y vienen y van a predicar. Yo no puedo hacer eso. Dios me ha dado según mi capacidad. A veces he querido comenzar a hacer debate, comenzar a hacer apología o apologética. Pero luego digo yo, pero yo no estoy capacitado al 100% para entrar en esa área. Entonces, ¿qué me voy a querer competir con otros y meter a otros donde no fui llamado? En lo poco que Dios nos ha puesto, ahí enfoquémonos. Y nunca compitamos por nada. Como conclusión dice, la parábola nos da fidelidad mientras esperamos el regreso de Cristo. La frase más dulce que escucharemos cuando Cristo venga será: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo los motivo, mis amados hermanos, a que vivamos siempre activos, trabajando y sirviendo en la obra del Señor en el lugar donde Dios lo ha puesto. Quizás Dios lo ha puesto ahorita en una pantalla y después Dios lo va a poner más adelante. Quizás ahorita estamos como Tiziana, en el mundo espiritual somos bebés espirituales y después vamos a estar grandes como yo en años. Lo importante es que esta niña, aunque usted la ve chiquita y preciosa, ella cada día va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Así nosotros tenemos que cada día seguir creciendo en el Señor. Enterrar lo que Dios nos ha dado significa que Cristo te dio algo a tu altura, en tus manos, y tú lo agarres y lo entierres y lo pongas por el suelo y lo atierres. Y ahí se va a estancar. Hay gente que está necesitada de una palabra, de algo, y tal vez es usted el que tiene esa palabra. Hay gente que está esperando una palabra, o hay gente que está a punto de quitarse la vida, de suicidarse o de irse de la iglesia. Y tal vez no es un predicador o un evangelista que le va a hablar. Tal vez es una persona que ni siquiera nunca ha predicado en su vida, pero en ese momento le va a compartir su testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida, y esa persona va a hacer un cambio radical. ¿Quién cree que fue más famoso? ¿El apóstol Andrés o el apóstol Pedro? Algunos de ustedes dicen, apóstol Andrés. Andrés era el hermano de Pedro y era apóstol, pero ministerialmente Pedro llegó más arriba. Pero usted sabía que fue su hermano Andrés quien lo trajo a Cristo. Tengo mi hermano que está allá y lo trajo. Pero también tenemos a un apóstol Pablo que llegó tiempo después y creció más que todos. Yo no sé si usted va a ser un Andrés, un Pedro o un Pablo. Lo importante es que los tres estaban en misión cumpliendo su ministerio. Así que pongámonos de pie
Padre, te damos gracias en esta hora, Dios eterno, porque tú nos has dado de ministerio. Padre, tú nos has dado un talento, una habilidad, un don ministerial, un don sobrenatural. Y yo te pido, eterno, que tú nos ayudes a ser siervos diligentes, Señor. Que eso que tú nos has confiado, Padre amado, lo podamos cada día multiplicar. Que podamos cada día, Señor, hacer lo que se ensanche y que crezca. Que sigamos creciendo, Padre, en conocimiento, en gracia, en amor con el prójimo, en el amor contigo, Señor. Que cada día podamos menguar, Padre Santo. Que cada día podamos nosotros menguar para que crezcas tú, como dijo Juan el Bautista. Para que este mundo, Padre amado, pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. Ayúdanos cada día, Dios eterno, a poder crucificar nuestra carne, crucificar nuestros deseos, Padre amado, para glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre, Señor. Padre, reprendemos ataque de las tinieblas, Señor amado. Toda opresión diabólica, Padre Santo, que quiera cada día confundir, atrasar o hacer retroceder a tu pueblo, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Yo ruego, Padre amado, por esta iglesia que tú nos has confiado para ministrar, que en cada uno de ellos, Señor bendito, puedas tú poner ese deseo, esa hambre y esa sed de buscarte, Señor amado. Que cada uno de ellos esté marcado, Padre amado, como un siervo tuyo. Padre, que no haya necesidad de estar rogando a nadie para que sirva, Señor, sino que de su corazón, Padre amado, pueda brotar el deseo de servirte, Padre. Dios, que no haya necesidad de estar insistiendo tanto, Padre, en el pecado, en buscarte, sino que de ellos se santifique a sí mismo, Señor amado, que tu presencia pueda fluir en medio nuestro. Yo te pido, Padre Santo, por aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor, de YouTube, que si alguno de ellos, Padre amado, se apartó de tus caminos y se estancó y está enterrado eso que tú le diste, Padre amado, que ahora a través de este siervo inútil que está hablando, Padre amado, tú puedas hacerlo reaccionar y recapacitar, y que él pueda, ahora que tiene tiempo, Señor amado, levantarse, arrepentirse y volver de nuevo a la brecha, Señor. Te pido, Padre Santo, que sea alguien que nos está viendo, Padre Santo, que piensa que se siente inútil, que él pueda entender que a todos tú le has dado, Señor, y que somos útiles en tu reino, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, Padre, siga fluyendo cada día, Señor. Que podamos recordar que somos valiosos. Padre, somos valiosos en tus manos, Padre amado. Somos valiosos en tus manos, Señor bendito. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida, Padre amado. Gracias porque estábamos perdidos, Padre Santo, en un mundo cruel. Porque estábamos, Padre Santo, en un reino de las tinieblas que lo único que hacía era hundirnos y matarnos cada día, Padre. Pero gracias que un día Jesucristo tocó nuestro corazón y nos hizo recapacitar. Gracias, Cristo, porque podemos ser parte de esta familia, de esta iglesia universal. Una iglesia que cada día sigue marchando, cada día sigue hablando de Jesucristo, cada día sigue anunciando su venida, con la esperanza viva en nuestro corazón que un día tú vas a regresar por tu pueblo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Nos despedimos de las redes sociales. Nos vemos la próxima. Bendiciones a todos.